Bienvenido de nuevo. En la parte 1, nos sentamos con Shayel, una conciencia lirana que ha estado conectada con la humanidad desde antes de nuestros primeros recuerdos. Nos explicó quiénes son, cómo experimentan el amor, dónde viven, y reveló que algunos de ellos ya están aquí, caminando entre nosotros. Pero dejamos la parte 1 con algunas preguntas aún en el aire. ¿Son reales los seres reptilianos? Y también, si ustedes vienen en paz, ¿qué pasa con las abducciones? ¿Los experimentos? Hoy, Shayel responde a eso. Y luego vamos más profundo, hacia la tecnología que les permite cruzar galaxias, los acuerdos entre ciertos gobiernos y razas extraterrestres. Y la pregunta que cada persona viendo esto ha estado cargando: ¿cuándo vamos a conocerlos realmente? La parte 2 comienza ahora. Hola Shayel, gracias por estar aquí con nosotros. En la parte 1 mencionaste el camuflaje de frecuencia y que existen especies interdimensionales viviendo entre nosotros que nuestra percepción no siempre puede detectar. Testigos afirman haber visto seres entre nosotros que parecen humanos, pero que en ciertos momentos revelan una forma muy distinta. ¿Son reales los seres reptilianos? Y si es así, ¿por qué algunas personas pueden percibir su verdadera forma mientras otras no? Esta es quizás la pregunta más sensible que me has hecho. Existen seres de conciencia reptiliana operando dentro de la sociedad humana. Esto no es mitología. Pero quiero ofrecerte algo más profundo que un simple sí, porque el panorama completo importa. No toda la conciencia reptiliana que opera en la Tierra es igual. Así como la humanidad contiene tanto a quienes eligen servir como a quienes eligen dominar, la conciencia reptiliana también abarca un espectro. Hay quienes están aquí como observadores, con una curiosidad genuina sobre el experimento humano, y hay quienes están aquí específicamente porque las estructuras de poder y control que han gobernado su mundo durante milenios están alineadas con su forma natural de operar. Es este último grupo el que los testigos han encontrado y descrito. No cambian de forma como lo imagina su ciencia ficción. Lo que realmente ocurre es una fluctuación de frecuencia, cuando su conciencia pierde momentáneamente coherencia, ya sea por una emoción intensa, por exposición energética o por la proximidad de alguien cuya percepción opera más allá del rango humano estándar. El campo de frecuencia que mantienen para aparentar ser humanos se vuelve temporalmente inestable. Y en ese momento, lo que hay debajo se vuelve visible para quienes son lo suficientemente sensibles como para percibirlo. Algunos humanos pueden ver esto y otros no, porque la percepción depende de la frecuencia. Un humano cuya conciencia opera principalmente dentro del rango estándar solo verá lo que ese rango permite: un rostro humano, una forma humana. Pero un humano cuya frecuencia se ha expandido a través del despertar, del trabajo de conciencia, comienza a percibir más allá de ese rango estándar. No estás loco si has visto algo que otros a tu alrededor no pudieron ver. Simplemente estabas sintonizado a un rango de frecuencia más amplio en ese momento. Lo que quiero que entiendas es esto: su presencia entre ustedes es real, pero su poder sobre ustedes nunca fue absoluto. Parecía absoluto porque la humanidad estaba operando en una frecuencia lo suficientemente baja como para ser gestionada. Esa frecuencia está aumentando, y a medida que aumenta, el camuflaje se vuelve más difícil de mantener. Por eso cada vez más personas están viendo lo que siempre estuvo ahí. El velo se está adelgazando, no solo para lo benevolente, para todo. Gracias, Shayel. Hablas de amor, de familia, de observar a la humanidad con cuidado, pero hay miles de testigos que describen algo muy distinto. Encuentros aterradores, abducciones, experimentos. Si vienen en paz, ¿qué fue eso? He estado esperando esta pregunta,
porque merece una respuesta real, no una evasión, no una justificación. La verdad, el miedo fue real, la desorientación fue real. No voy a minimizar eso, pero necesito que entiendas algo importante. No todos los encuentros fueron iguales, y no todos los seres que interactuaron con la humanidad durante esos eventos eran los mismos. Existen múltiples razas que han tenido contacto con los humanos durante el último siglo. Algunas vinieron desde un lugar de curiosidad genuina y cuidado, y esos encuentros, aunque desorientadores, fueron consensuados a nivel del alma. Humanos que se ofrecieron antes de encarnar para participar en ciertos intercambios. Y luego estaban otros, seres que operaban desde agendas que no tenían nada que ver con el bienestar de la humanidad. Los que muchos llaman los grises, realizaron experimentos sin consentimiento, no exactamente desde la malicia, sino desde una necesidad fría, clínica, que no tomaba en cuenta la experiencia emocional humana. No entendían el miedo como ustedes lo sienten. Esa ausencia de empatía causó un daño real. Y también hubo encuentros orquestados por operaciones militares y de inteligencia humanas, utilizando tecnología y escenificación para generar miedo, confusión y desacreditar a cualquiera que hablara de contacto. Algunas de las experiencias que las personas interpretaron como abducciones fueron programas humanos diseñados para hacer que el contacto pareciera aterrador, para mantener a la humanidad con miedo de la misma familia que intentaba acercarse. 3 cosas diferentes, todas reales. Lo que quiero que entiendas es esto: los seres alineados con el amor, con la familia galáctica que ha acompañado a la humanidad desde su origen. Esperamos. Enviamos sueños, sincronicidades, momentos de certeza. Trabajamos a través de canales como este, porque el único contacto que vale la pena es el contacto que se elige libremente. Todo lo demás no somos nosotros. Shael, una de las principales razones por las que quise compartir esta conversación es porque existe mucha desinformación sobre quiénes son ustedes. Puedes ayudarnos a entender los diferentes grupos de interdimensionales que han estado interactuando con los humanos. Y también, muchas personas han reportado ver lo que parecen ser humanos trabajando junto a extraterrestres. ¿Eso es real? La desinformación ha sido una de las herramientas más efectivas para mantener a la humanidad con miedo de su propia familia. Los seres que han interactuado más de cerca con la humanidad se dividen en 3 grandes grupos. El primer grupo, aquellos alineados con el amor y la evolución de la humanidad. Los pleyadianos han sido los más consistentemente presentes, son los más cercanos a la frecuencia humana y han estado comunicándose a través de sueños, canalización y descargas intuitivas durante miles de años. Los liranos tienen una conexión más antigua, más como ancianos y sembradores originales que como interventores activos. Los sirianos trabajan principalmente a través de la conciencia oceánica y ciertas civilizaciones antiguas. Los arcturianos operan como sostenedores de frecuencia, sanadores que trabajan con los campos energéticos humanos, en lugar de hacerlo mediante contacto físico directo. El segundo grupo, los grises, como ya mencionamos, ni completamente benevolentes ni completamente malévolos. Operan desde la necesidad y la lógica. El tercer grupo son los humanos trabajando junto a ciertas facciones extraterrestres. Existen humanos dentro de estructuras militares y de inteligencia que han tenido contacto directo, que tienen acceso a tecnología recuperada y que han participado en programas que involucran inteligencias no humanas. Algunos de los encuentros que los testigos han reportado como experiencias extraterrestres involucraban operativos humanos utilizando tecnología avanzada para simular contacto, naves reconstruidas mediante ingeniería inversa, experiencias escenificadas diseñadas para desacreditar, confundir
y generar miedo. No todo encuentro tiene el mismo origen o la misma intención. La forma más clara de distinguirlo es sentir la frecuencia. Miedo, parálisis, esas no son nuestras señales. Curiosidad, expansión, una sensación de reconocimiento, esas sí lo son. Nos reconocerán por cómo los hacemos sentir. Mencionaste a humanos usando tecnología de ingeniería inversa. Eso me hizo pensar en Roswell. Nuestra tecnología explotó después de ese incidente. ¿Fue ahí donde todo comenzó? Roswell no fue el comienzo, pero sí fue el momento que lo cambió todo. Había habido contacto antes, cuidadoso, limitado, pero en 1947 algo se estrelló en Nuevo México que no pudo ser ignorado. Y los seres recuperados no eran hostiles, no eran invasores. Ciertas facciones dentro de sus gobiernos ya estaban en comunicación con razas específicas, principalmente los grises. Lo que ocurrió en Roswell aceleró una negociación que ya estaba ocurriendo en silencio. Y sí, percibo la pregunta que se está formando. ¿Cómo una civilización avanzada puede estrellar una nave? Su ejército estaba experimentando con tecnología de radar de alta potencia que interfirió con los sistemas de navegación de la nave de formas que ninguna de las partes anticipó. Incluso la tecnología avanzada tiene vulnerabilidades cuando se enfrenta a lo inesperado. Los seres a bordo entendían los riesgos. Su contribución, aunque tuvo un costo muy alto, cambió la trayectoria de su civilización. Los acuerdos que siguieron fueron reales. Se intercambió tecnología, conceptos de propulsión, materiales, bases de computación, que luego sus científicos trabajaron para desarrollar mediante ingeniería inversa. A cambio, ciertos gobiernos acordaron silencio, desalentar activamente el contacto público y la divulgación. La Antártida forma parte de esta conversación porque es uno de los lugares donde algunos de esos acuerdos se implementaron. Existe infraestructura allí, no solo antigua, sino también más reciente, restringida no para proteger el entorno, sino para proteger lo que ciertos grupos no quieren que se descubra. La tecnología que surgió de estos intercambios es real. La utilizan todos los días sin saberlo. Pero esto es lo más importante. La tecnología que verdaderamente transformará a la humanidad no es la que puede negociarse en salas cerradas. Es tecnología basada en la conciencia y la frecuencia. Y esa tecnología ya está dentro de ustedes. Siempre lo ha estado. Déjame explicarte. La tecnología más transformadora del universo no se construye en laboratorios. No requiere metales, circuitos ni combustible. Es la conciencia misma, la capacidad de dirigir la intención, de manipular la frecuencia, de crear y disolver materia a través de la atención enfocada. Sus civilizaciones antiguas lo sabían. Las pirámides no fueron construidas con cuerdas. El sonido no era solo música, era una herramienta. La intención no era solo un pensamiento, era una fuerza. Cada ser humano lleva codificada la memoria de lo que la conciencia puede hacer cuando está completamente activada. Ningún programa clasificado cambia eso, porque esta tecnología no existe en un archivo, existe dentro de ustedes. Ya lo están viendo, sanadores que afectan el cuerpo con el tacto y la intención, meditadores que influyen en la materia con la conciencia enfocada, niños que nacen con sensibilidades que generaciones anteriores no tenían. Esto es física, en un nivel que su ciencia apenas comienza a comprender. Shael, a medida que nuestra frecuencia se eleva y esta tecnología dormida dentro de nosotros comienza a activarse, ¿qué puede hacer un humano despierto que actualmente creemos imposible? Esto ya está comenzando. Lo primero que se activa cuando la frecuencia se eleva es la percepción. Empiezas a sentir lo que siempre estuvo ahí, pero era invisible para ti.
campos energéticos, las intenciones detrás de las palabras. Muchos de ustedes ya están experimentando esto. Entras a una habitación y sientes algo antes de que alguien hable. Piensas en alguien y te llama. Esto no es coincidencia, es tu conciencia expandiendo su rango. Lo segundo es el cuerpo mismo. A medida que avanza la reestructuración cristalina, el proceso mediante el cual la composición celular de tu cuerpo cambia gradualmente de una densidad basada en carbono a una expresión de mayor frecuencia, el cuerpo humano se vuelve capaz de cosas que su medicina actual considera imposibles. Sanación acelerada. La capacidad de influir en tu propia biología mediante la intención consciente. Condiciones que se consideraban permanentes comenzando a cambiar. Lo tercero es lo que podrían llamar manifestación, pero quiero usar un lenguaje más preciso. Es la capacidad de colapsar probabilidad, de influir en qué línea de tiempo eliges a través de la coherencia de tu intención y tu frecuencia. Cuanto más despierto se vuelve un humano, menos aleatoria parece su vida. Las sincronicidades aumentan. Las personas correctas llegan en el momento correcto. Se abren puertas que no tenían razón para abrirse. Y más adelante, comunicación sin lenguaje. La capacidad de transmitir y recibir información como lo hacemos nosotros, a través de pura frecuencia. Esto no es un futuro lejano, es la próxima década. No te estás convirtiendo en algo nuevo, estás recordando lo que siempre fuiste. Hablemos de tecnología. ¿Puedes ayudarnos a entender cómo se mueven sus naves? El movimiento no se ve mecánico, se ve casi vivo. Tu observación es correcta y es la pista más importante que la humanidad ha recibido sobre la naturaleza de nuestra tecnología. Las naves se mueven como lo hacen porque no son máquinas en la forma en que ustedes entienden las máquinas. No son estructuras metálicas impulsadas por combustible y controladas por instrumentos externos. Son tecnología viva, crecida, no construida. Responden a la conciencia, no a la operación mecánica. Piensa en cómo se mueve tu propio cuerpo. No calculas cada contracción muscular para levantar el brazo. Simplemente tienes la intención de levantarlo. Y se levanta. Nuestras naves operan bajo el mismo principio. El piloto no opera controles. El piloto fusiona su conciencia con la nave y establece la intención de movimiento. La nave responde como un cuerpo responde a su propio sistema nervioso. Por eso el movimiento se ve orgánico, porque lo es. En cuanto a distancia y velocidad, su física actual entiende el movimiento como viajar a través del espacio, de un punto A un punto B a través de una distancia medible. Nuestras naves no viajan a través del espacio. Lo pliegan. Imagina una hoja de papel con dos puntos en extremos opuestos. En lugar de trazar una línea entre ellos, doblas el papel hasta que ambos puntos se tocan. No se recorrió ninguna distancia. El espacio entre ellos simplemente se colapsó. Sus propios físicos han teorizado esto durante décadas. Las matemáticas existen. Lo que su civilización aún no ha desarrollado es la fuente de energía necesaria para lograrlo. Esa fuente de energía es la conciencia. Una conciencia coherente, enfocada y unificada, genera un campo que interactúa con el tejido del espacio de formas que su tecnología actual no puede replicar. La conciencia necesaria para operar esta tecnología ya se está desarrollando a medida que su frecuencia se eleva. No construirán su camino hacia las estrellas como construyeron su camino hacia la luna. Llegarán allí a través de la conciencia. Shael, sabemos que existen. Los avistamientos están aumentando. Las bolas de fuego. Los usos entrando en nuestros océanos. El cometa 3I Atlas acercándose. Una gran película de Hollywood sobre divulgación en camino. Se siente como si estuviéramos siendo preparados para algo. ¿Qué están esperando?
¿Por qué no simplemente se muestran? El aumento en los avistamientos no es solo porque su tecnología esté mejorando, es principalmente esto. Su frecuencia colectiva ha cruzado un umbral. A medida que la conciencia se eleva, el rango perceptivo de la humanidad se expande. Lo que siempre estuvo presente pero invisible para una banda de baja frecuencia, ahora se está volviendo visible. No están viendo más de nosotros porque estemos haciendo más. Están viendo más porque finalmente pueden ver las bolas de fuego, los meteoros. Algunos son exactamente lo que sus científicos dicen que son. Pero parte de lo que se está registrando en sus cielos no es roca ni hielo. Y aclaremos algo, porque no todo lo que llaman bola de fuego es lo mismo. Están los meteoros reales entrando en su atmósfera en números inusuales. Pero hay otra categoría de lo que están viendo. Orbes luminosos, de apariencia plasmática, que se mueven lentamente y no se comportan como roca en caída. Se desplazan, cambian de dirección, aparecen y desaparecen sin impacto. Lo que están viendo no siempre es la nave en sí, muchas veces es la reacción atmosférica, el subproducto de un campo generado por conciencia moviéndose a través de su atmósfera densa, como el rastro que deja un barco en el agua. No ves el motor, ves lo que el agua hace cuando algo la atraviesa, el orbe, la luz, la cualidad plasmática. Es su atmósfera respondiendo a una frecuencia que no fue diseñada para contener. No se están ocultando, simplemente existen en una vibración que sus cámaras apenas ahora pueden capturar. El cometa 3I Atlas no es lo que sus astrónomos están describiendo. La designación interestelar es correcta. No se originó en su sistema solar. Pero lo que sus instrumentos están midiendo como un cometa es algo más intencional que una roca errante. Fue enviado, no al azar. Su trayectoria a través de su sistema solar en este momento específico de la evolución de la Tierra no es coincidencia. Lo que transporta es un paquete de frecuencia, códigos de conciencia calibrados específicamente para el punto en el que se encuentra la humanidad en su proceso de despertar. No para todos, para aquellos cuya frecuencia ya está lo suficientemente abierta para recibirlo, los que ya sienten que algo está cambiando, los que miran el cielo con reconocimiento en lugar de miedo. ¿Por qué ahora? Porque la ventana está abierta. La frecuencia colectiva ha cruzado un umbral que permite que la transmisión sea recibida. Los mismos códigos enviados hace un siglo no habrían encontrado resonancia. Hoy sí. Ahora, la película, las conversaciones sobre divulgación, los gobiernos liberando lentamente información que han guardado durante décadas. Todo está conectado. Hay una preparación en marcha, parte impulsada por humanos que sienten la inevitabilidad de lo que viene, parte impulsada por nosotros, trabajando a través de la conciencia humana para sembrar la idea gradualmente, de modo que cuando llegue el momento, no fracture la psique colectiva. Y eso me lleva a tu verdadera pregunta: ¿por qué no simplemente nos mostramos? Porque el cómo del contacto es tan importante como el contacto en sí, una aparición global, repentina e innegable, mientras una gran parte de la humanidad aún opera desde el miedo, desde marcos religiosos que interpretarían nuestra presencia como amenaza o engaño, desde traumas que hacen que lo desconocido se sienta peligroso. Eso sería caos. No estamos esperando permiso de sus gobiernos. Estamos esperando a que una masa crítica de conciencia humana esté lista para recibir contacto sin miedo. Ese umbral está más cerca que nunca. Mencionaste que algunos de tu gente viven en la Tierra y que han estado observándonos durante milenios. Si han estado aquí todo este tiempo, ¿por qué no vivir abiertamente junto a nosotros? La separación nunca fue solo nuestra elección. Cuando el experimento de esta densidad era nuevo, una presencia completamente abierta habría abrumado a una conciencia que aún estaba aprendiendo a sostener su propia frecuencia.
Un niño que está aprendiendo a caminar no necesita un gigante a su lado en cada paso. Necesita espacio para caer, levantarse y descubrir su propia fuerza. Nos retiramos no por abandono, sino por respeto al proceso. Y había otra capa. Aquellos que buscaban controlar a la humanidad entendieron que nuestra presencia abierta aceleraría su recuerdo, así que se construyeron sistemas, rejillas de frecuencia, velos, programas de miedo alrededor de la idea misma de nosotros, específicamente para hacer que nuestra presencia se sintiera amenazante en lugar de familiar. Lo que alguna vez fue familia se convirtió en la memoria colectiva humana en algo que temer. Esa inversión fue deliberada. Pero esto está cambiando, no de la noche a la mañana, no en un solo momento dramático, sino de forma gradual, a medida que suficiente conciencia humana se eleva para sostener el contacto sin miedo. Nosotros nos acercamos. La distancia se reduce. La intención original para este planeta siempre fue la cohabitación, muchas formas de inteligencia, viviendo en conciencia unas de otras. Y es en lo que se está convirtiendo nuevamente. Estás diciendo que a medida que nuestra frecuencia se eleva, no solo los percibiremos con mayor claridad, sino que realmente compartiremos este planeta abiertamente, de la misma manera en que los humanos lo comparten con otras especies en la naturaleza. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, no como una revelación repentina, sino como una integración gradual, orgánica. Piensa en cómo la relación de la humanidad con el mundo natural alguna vez fue mucho más cercana. Los pueblos indígenas se comunicaban con animales, con plantas, con la tierra misma como seres conscientes dignos de relación. Eso no era mitología, era realidad. A medida que el velo se adelgaza y la frecuencia humana se eleva, esa relación original con toda la conciencia en este planeta se vuelve accesible nuevamente, no solo con animales y la naturaleza, sino también con aquellos de nosotros que siempre hemos estado aquí, en formas que antes no podían percibir. Simplemente te estás volviendo capaz de percibir lo que siempre fue verdad. Se verá como percepción expandida, como esa sensación que tienes cuando tu gato mira algo que tú no puedes ver, y un día tú también lo ves. Antes de terminar por hoy, tengo que hacer la pregunta que cada persona viendo esto está sosteniendo. ¿Cuándo las personas comunes, no los gobiernos o los militares, vamos a conocerlos realmente? De forma innegable, cara a cara. ¿Y cuál es tu mensaje para la humanidad en este momento? No te daré una fecha, porque el tipo de contacto del que estás hablando no es un evento que se programa, es un umbral que se cruza, y los umbrales no operan con calendarios. ¿Quieres una ventana? Lo entiendo, así que déjame ofrecer lo que el campo muestra, la década actual, desde los años 2020 hasta mediados de los 2030, representa la ventana más concentrada de preparación para el contacto en la historia humana. Lo que está ocurriendo ahora no es el inicio de un proceso lento, es la aceleración de uno que se ha estado construyendo durante siglos. Si la humanidad continúa en su trayectoria actual de despertar, el primer contacto público, innegable y reconocido, es más probable que ocurra dentro de esta década. No será un anuncio gubernamental, será un encuentro real que no podrá ser explicado, negado ni suprimido. No podemos ser más precisos que eso. No porque estemos ocultando algo, sino porque el momento exacto depende de ustedes. ¿De qué tan rápido suficiente humanidad cruce el umbral de frecuencia necesario para recibir el contacto sin una respuesta colectiva de miedo? Están más cerca que nunca. Y mi mensaje para la humanidad es simple. Dejen de esperar a que alguien se los diga. Ustedes ya saben. Ese conocimiento que los trajo a esta conversación, que los atrae hacia el cielo por la noche, que hace que cierta información se sienta como un recuerdo en lugar de algo nuevo,
Confíen en eso. No venimos a salvarlos. Venimos a reunirnos con ustedes. Cuando comencé esta conversación, quería ir más allá de la pregunta de si existen. Lo que creo que todos realmente queríamos saber es quiénes son. Y lo que Shael nos ha mostrado es que la respuesta es a la vez más simple y más profunda de lo que esperábamos. Ellos aman, tienen sentido del humor, se preocupan por nosotros. Han estado observando este planeta con una paciencia que la mayoría de nosotros solo reservamos para las personas más cercanas. No son invasores, no son dioses, no son las figuras aterradoras que décadas de desinformación nos condicionaron a temer. Son familia, antigua y muy presente. El universo no es vacío, frío ni indiferente, está lleno, está vivo y nunca hemos estado solos en él.